If you recall these concentric circles, we've talked about how the witness of the apostles has gone to Jerusalem. They've gone and completed their witnessing in Judea and Samaria. And now we want to take a look at how in the apostolic period the gospel was carried to what Christ referred to as the ends of the earth. Bueno, entonces si recordamos bien acá lo que vimos ahora acerca de estos círculos concéntricos, vemos cómo la predicación o el testimonio misionero de la iglesia comienza en Jerusalén, luego se expande hacia Judea y Samaria, y luego dentro de esta era apostólica vemos cómo luego posteriormente el evangelio avanza hacia los confines de la tierra. Now, the planting of the church among the Gentiles Ahora, la plantación de la iglesia entre los gentiles was mainly the work of the Apostle Paul. fue básicamente el trabajo, la obra del apóstol Pablo. Sometime around 43 or 44, En algún momento entre el 43 y el 44 después de Cristo, Paul joined Barnabas at the church in Antioch, Pablo se unió a Bernabé allí en la iglesia de Antioquía, and they spent a year together instructing the church at Antioch. y pasaron un año juntos instruyendo a la iglesia de Antioquía. And after about a year, we began this series of 3 missionary journeys in which the church at Antioch sends Paul out to the Gentiles. Y bueno, y después de más o menos un año, vemos en una serie de viajes misioneros cómo la iglesia de Antioquía envía a Pablo y luego a Bernabé, a Pablo y a Bernabé, And a los gentiles. in these series of missionary journeys, En esta serie de viajes misioneros, Paul went first with Barnabas and then with Silas. Pablo fue en primer lugar con Bernabé y después él hace el viaje misionero con Silas. Paul took the gospel to the island of Cyprus, Pablo llevó el evangelio a la isla de Chipre, to a number of cities in Asia Minor, a varias ciudades allí en Asia Menor, to Greece, a Grecia, a Roma. and some believe as well that perhaps he also took the gospel to Spain. Y algunos creen también que probablemente él llevó el evangelio a España. The scope of Paul's missionary work is captured in a verse in Acts 13. El alcance de los esfuerzos misioneros de Pablo está capturado en Hechos 13:47. Verse 47. 13:47. And the verse puts the focus on this third stage of the apostolic evangelization. Y este versículo pone el enfoque en los 3 pasos de este esfuerzo de evangelización. Would someone be nice enough to read that verse for us? Alguien que por favor lo lea. Hechos 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Very good. Thank you. Gracias. And so in that verse you have captured the 2 aspects of Paul's missionary work. Así que tenemos capturados aquí los 2 aspectos de la obra misionera de Pablo. First, Paul is established as the light to the Gentiles. En primer lugar, Pablo es establecido como la luz a los gentiles. And it's also through the leadership and activity of Paul Y es también a través del liderazgo y la actividad de Pablo that the gospel is brought to the ends of the earth. que el evangelio es llevado a los confines de la tierra. Now, I think it's also, though, important to acknowledge Bueno, creo que también es importante reconocer
that Paul was not the only one that was involved with bringing the gospel to the Gentiles in various parts of the empire. Que Pablo no era el único que estaba involucrado en esta tarea de llevar el evangelio en otros lugares a los gentiles. There were many other people that were preaching the gospel. Hubo muchas otras personas que también estaban predicando el evangelio a la vez. We already have mentioned Barnabas and Silas. Ya hemos mencionado a Bernabé y a Silas. We also have the fact that Barnabas and Mark went on their own journey to Cyprus. Y también vemos que Bernabé y Marcos fueron en su propio viaje misionero a Chipre. We have the references in the New Testament Tenemos referencias en el Nuevo Testamento to the Alexandrian Jewish Christian Apollos, a este judío cristiano alejandrino de Apolo, who was a powerful preacher of the gospel in both Ephesus and Corinth. quien fue un predicador poderoso del Evangelio en ambos, en Éfeso y en Corinto. In fact, there are many people, including myself, De hecho, hay muchas personas, incluyéndome a mí, who think that Apollos is the author of the book or the letter to the Hebrews. quien piensa que Apolos es el autor de la carta a los hebreos. In addition, the missionary work that was undertaken was also carried out by a lot of ordinary Christian people in various parts of the Mediterranean. Adicionalmente, este esfuerzo misionero a los gentiles fue llevado a cabo por personas ordinarias, personas del común en todos los rincones del Imperio Romano. There's countless Christians that were merchants and businessmen and slaves Hubo incontables cristianos que eran mercaderes, que eran hombres de negocios, que eran esclavos, who traveled throughout the empire quienes viajaban a lo largo del imperio and shared their Christian faith. y compartían la fe cristiana. One of the most important aspects of Paul's ministry Uno de los aspectos más importantes del ministerio de Pablo is that in the early Jewish Christian church, es que en la iglesia cristiano-judía primitiva, the Christians were very slow to understand the universal nature of Christianity. los cristianos fueron muy lentos para entender la naturaleza universal del cristianismo. The Jewish Christians in Jerusalem continued for a very long period of time in the first century. The Jewish Christians. Yes. Los judíos cristianos en Jerusalén continuaron allí por un tiempo largo en esta ciudad. To view Christianity as we heard earlier by Reuben, as either simply the fulfillment of Judaism or a separate sect of Judaism. Para ver al judaísmo o como una secta separada del judaísmo o what is the other part? Sect separate, separated from Judaism and the other part, o fulfillment of. Fulfillment of Judaism. O ver el cristianismo entonces, una secta separada del cristianismo, o ver el cristianismo como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. However, with the Apostle Paul, Sin embargo, con el apóstol Pablo, and bear in mind that Paul was the apostle to the Gentile, but he comes out of a deep Jewish background. y tengan en cuenta que el apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles y él viene de un trasfondo profundamente judío. Paul, more than anyone else in the church, Pablo, más que cualquier otro en la iglesia, recognized this important idea that Christianity was a universal religion. reconoce esta idea tan importante de que el cristianismo es una religión universal. And it was Paul as the apostle to the Y Gentiles fue Pablo como el apóstol a los gentiles who secured the position of Christianity que asegura la posición del cristianismo as an independent universal faith. como una fe universal independiente. Now, Paul, in God's sovereign control, Bueno, Pablo, en
en el control soberano de Dios, was ideally suited for this role. era idealmente la persona que se acomodaba a este papel. Paul's choice on the Damascus Road La elección de Pablo allí en el camino de Damasco was not a coincidence. no fue una coincidencia. Christ knew from the beginning who was going to be his effective apostle to the ends of the earth. Cristo sabía desde el principio quién iba a ser este apóstol efectivo que llevaría el evangelio a los confines de la tierra. Paul was the Hebrew of Hebrews, Pablo fue el hebreo de hebreos, yet at the same time he was a Hellenist, a native of the city of Tarsus. a la vez también fue un helenista, un ciudadano de la ciudad de Tarso, Which was the leading city in the province of Cilicia. que era una ciudad importante en la provincia de Cilicia. Paul was, in his early years, raised and educated in the Greek culture. En sus años tempranos, Pablo fue enseñado en la cultura griega. He understood Greek philosophy and Greek culture and Greek language. Él entendía la filosofía griega, la cultura griega y el idioma griego. And at the same time, Paul was a free-born, natural Roman citizen. Y a la misma vez, Pablo fue un ciudadano nacido libre, un ciudadano romano que nació libre en este imperio. And so we have embodied in Paul Así que en Pablo tenemos incorporado the three great nationalities of the ancient world, las tres grandes nacionalidades del mundo antiguo, the three cultures which the Lord used to prepare the world for Christianity. las tres culturas que el Señor usó para preparar el camino para el cristianismo, o para preparar al mundo en el camino hacia el cristianismo. And so Paul was endowed with all of the critical qualifications Así que a Pablo se le concedió estas calificaciones críticas to carry out this universal apostleship. para que llevara a cabo este apostolado universal. He could argue with the Pharisees as a son of Abraham, Él podía argumentar con los fariseos como un hijo de Abraham, as a disciple of the renowned teacher Gamaliel. como un discípulo de este renombrado maestro Gamaliel. His Hebrew credentials were impeccable, Las credenciales hebreas que tenía Pablo eran impecables. and yet he could meet with the Greeks in Athens, Y sin embargo, él podía también reunirse con los griegos en Atenas and he could address them in their own language, y se podía dirigir a ellos en su propio idioma and he could argue with them with the force of logic y podía argumentar con ellos con la fuerza de la lógica and philosophical understanding. y con el entendimiento filosófico. Third, Paul, in his travels throughout the Roman Empire, Y en tercer lugar, Pablo en sus viajes a lo largo del Imperio Romano, could travel safely throughout the empire él podía viajar con seguridad a lo largo de todo el imperio, as a free-born Roman citizen. como un ciudadano nacido libre de Roma. And it's important to understand that word free-born. Y es importante entender el que haya nacido libre. Paul was a Roman citizen by birth. Pablo era un ciudadano romano de nacimiento. It's the highest level of Roman citizenship. Es el nivel más alto de la ciudadanía de los romanos. And Paul did not hesitate to make use of his citizenship when the circumstances called for it. Bueno, y Pablo nunca dudó de hacer uso de sus privilegios como ciudadano romano cuando la situación lo ameritaba. And so when we studied the public life of the Apostle Paul, Así que cuando nosotros estudiamos la vida pública de Pablo, during this period of approximately the year 40 to the year 64, durante este periodo más o menos entre el año 40 y el 64 después de Cristo, Paul completes 3 great missionary journeys. Pablo completa 3 grandes viajes misioneros. He visits Jerusalem 5 different times, Visita Jerusalén en 5 ocasiones diferentes. and he spent at least 4 years of imprisonment in Caesarea and Rome.
y pasa esos 4 años de prisión en Cesarea y en Roma. I'm not going to go through and review Paul's public life in detail, Bueno, no voy a repasar y a tratar en detalle la vida pública de Pablo. I'm sure that you're all familiar with the details of that. Yo estoy seguro que ustedes todos están familiarizados con los detalles de la vida pública de Pablo. But I do want to focus a few minutes on the last years of Paul's life. Pero quiero enfocarme en los últimos años de la vida de Pablo. Paul came to Rome, if you recall, in approximately the year 61. Pablo vino a Roma, si ustedes recuerdan, aproximadamente en el año 61. That was after spending 2 years in prison in Caesarea. Eso fue después de pasar 2 años de prisión en Cesarea. And he came to Rome because he invoked his Roman citizenship. Y él vino a Roma porque él invocó o hizo uso de su ciudadanía romana. The difficulty we have with understanding the end of Paul's life La dificultad que tenemos en entender the end years of the Paul life. La dificultad que tenemos en entender los últimos años de la vida de Pablo is that Luke's account in the book of Acts es que los relatos de Pablo allí, de Lucas, perdón, en el libro de los Hechos, for whatever reason, por cualquier razón, ends while Paul is still in prison and waiting his trial before Caesar. termina el libro de los Hechos mientras Pablo todavía está en prisión y esperando porque se le sea juzgado. And so historians have been left for centuries and centuries Así que los historiadores han sido dejados por siglos y siglos with many questions about what happened to Paul. con muchas preguntas acerca de qué fue lo que realmente le pasó a Pablo. Was he found guilty and executed? ¿Lo encontraron culpable y fue ejecutado? Was he found innocent and released? ¿Lo encontraron inocente y lo soltaron? And if he was released from his first imprisonment in Rome, Y si fue soltado de su primera prisión en Roma, where did he go? ¿a dónde se fue? And so it's at this point where you have kind of two versions of the end of Paul's life. Así que en este punto tenemos como que 2 versiones del fin de la vida de Pablo. And the thing that's important Y la cosa que es importante is that if there was a second Roman captivity, es que hubo una segunda captividad en Roma. it would make it much easier to resolve certain problems that exist about the pastoral epistles. Si hubiera existido una segunda cautividad en Roma, lo haría mucho más fácil para entender el contenido de las epístolas de Pablo. It would seem to be that there had to be some period of time between the first and a second Roman captivity Y parece que da la impresión de que hay un periodo de tiempo que pasó entre la primera cautividad y la segunda, in order for Paul to write the pastoral epistles. para que Pablo pudiera escribir las cartas pastorales. Most historians, I think, believe Creo que la mayoría de los historiadores creen that Paul had this, he was released and he had like a fourth missionary journey que Pablo fue soltado y que él tuvo algo así como un cuarto viaje misionero, where he revisited the churches of Macedonia and around Ephesus and that part of Asia. donde revisitó las ciudades de Macedonia y las ciudades aledañas a esta parte de Asia. And many believe it was then that Paul went to Spain and brought the gospel Y there. muchos creen que en ese entonces fue cuando Pablo viajó a España y llevó el evangelio allí. What we know for certain Lo que sabemos de seguro is that sometime between the years 64 and 69, es que en algún momento entre el año 64 y 69, Paul was brought before the Emperor Nero. Pablo fue traído delante del emperador Nerón.
He was found guilty, probably what we would consider the crime of treason. Y él fue encontrado probablemente culpable de lo que nosotros llamaríamos el crimen de traición. And he was executed. Y allí fue ejecutado. Now, because Paul was a free-born Roman citizen, Ahora, debido a que Pablo era un ciudadano nacido libre en Roma, he was put to death by the sword. él fue puesto a la muerte por medio de la espada. Peter, not being a Roman citizen, Pedro, no siendo un ciudadano romano, was crucified. fue crucificado. Roman citizens could not be crucified. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. So, many historians believe Así que muchos historiadores creen that in this intervening period before the first and second captivity, que en este periodo intermedio entre la primera y la segunda cautividad, that Paul wrote 1 Timothy and Titus, Pablo escribió primera de Timoteo y Tito. and then he was arrested and brought to Rome for trial. Y luego fue arrestado y traído a Roma para ser juzgado. And then while he awaited trial, he wrote 2 Timothy. Y luego, mientras él esperaba que lo procesaran, que lo juzgaran, él escribió la segunda carta a Timoteo. So we go to 5:5? Pardon? We go to 5:5, yeah? Yeah. Okay, 5:5. This road that you see here was the main street in the city of Tarsus, Bueno, este camino que ustedes ven aquí es la calle principal de la ciudad de Tarso. and this was the road that was archaeologically uncovered. Y este fue el camino que fue descubierto arqueológicamente. And was the actual road that Paul walked on. Y él es el camino real sobre el cual Pablo caminó. This here is the shoreline in Seleucia, Y esta es la costa en Seleucia, where when Paul and Barnabas left on their first missionary journey, donde Pablo y Bernabé salieron para su viaje misionero. they went down to the shoreline and took a boat out to a larger ship. Ellos fueron a esta costa y tomaron un bote para ir a un barco más grande. I was taking pictures, and this was a sea goddess that I was able to get a picture of. Bueno, estaba tomando fotos y esa mujer que ven allí es una diosa del mar que la cual pude fotografiar. Looking more closely at the witness to the ends of the earth. Bueno, vamos a mirar más de cerca el testimonio a los confines de la tierra. Vamos a mirarlo más de cerca. In the scriptures, when we see this phrase, the ends of the earth, Y cuando nosotros vemos esta frase en las escrituras, los confines de la tierra, basically what's being referred to is the boundaries of the Roman Empire. básicamente se estaba refiriendo a las fronteras del Imperio Romano. Christianity then started in Jerusalem, expanded out into Judea and Samaria, El cristianismo comenzó en Jerusalén y se expandió a las afueras hacia Judea y Samaria, and then was carried into every part of the empire. y luego fue llevada a cada parte del Imperio Romano. It's likely that the gospel was brought to Rome Es probable que el Evangelio fue llevado a Roma shortly after Pentecost. un corto tiempo después de Pentecostés. In a certain sense, Y en cierto sentido, the city of Rome kind of symbolizes the whole Roman Empire. la ciudad de Roma
como que simboliza todo el Imperio Romano. And so now we're at a point where our focus is going to be on the city of Rome Ahora estamos en un punto donde nuestro enfoque va a ser la ciudad de Roma, as the culmination of these missionary efforts. como la culminación de estos esfuerzos misioneros. We know that a church existed in Rome long before Paul went there. Nosotros sabemos que una iglesia existió allí mucho tiempo antes de que Pablo fuera allí. We have the information on the Emperor Claudius, who issued 2 edicts expelling the Christians and Jews. Tenemos la información de un edicto que expidió Claudius, donde allí expulsó a los judíos y a los cristianos que habían en Roma. So what I'd like to do now, Así que lo que me gustaría hacer ahora, in anticipation of some critical events that will occur in the second half of the ancient period, para anticiparme a unos eventos que ocurrirán en la mitad del período antiguo, I want to describe 3 aspects of the imperial world: quiero describir 3 aspectos del mundo imperial, its government, the city of Rome, and the Christian church in Rome. que es gobierno, la ciudad de Roma y la iglesia cristiana en Roma. Gobierno, ciudad de Roma e iglesia cristiana en Roma. We're then going to take a look at the massive immigration of barbarian tribes that came from the east into the west and changed the whole history of the church. Luego vamos a ver entonces esa invasión masiva de las tribus bárbaras que invadieron el occidente del Imperio Romano y que transformaron radicalmente la historia de la iglesia cristiana. At the time of the birth of Christ, Para el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, the Roman Empire really represented the zenith of human history. el Imperio Romano realmente representaba el cenit de la historia. It was a time of great achievement Fue un tiempo de grandes logros and great advancement in many areas of human life. y grandes avances en muchas áreas de la vida humana. But as I've mentioned previously, Pero como les dije antes, despite these wonderful achievements, y a pesar de estos logros extraordinarios, there was this widespread spiritual emptiness that existed in the empire. había esta vacuidad, este vacío espiritual que estaba bien esparcido ampliamente en el imperio. And it was into this emptiness that God sent His Son. Y fue en medio de este vacío donde Dios envió a su Hijo. So as we assess that, I'd like to first take a look at the relationship of the emperors and Christianity. Ahora, entonces vamos a ver la relación que hay entre el emperador y el cristianismo. With the death of Julius Caesar in 27 BC, Con la muerte de Julio César en el año 27 después de Cristo, the period of the Roman Republic, el periodo de la República Romana, which started several hundred years before, que comenzó varios años antes, came to an end. vino a un final. Comenzó varios cientos de años antes. At 27 BC, En el 27 antes de Cristo, the reign of Octavius Caesar Augustus el reino de Octavio César Augusto marks the beginning of imperial Roman Empire. marca el inicio del Imperio Romano imperial. And this empire lasted from 27 BC to 476 AD. Y este imperio duró desde el 27 antes de Cristo, 427, 476. hasta el 146 después de Cristo, 27 antes de Cristo hasta el 146 después de Cristo. So what I'd like to, I'm going to give you a brief summary of a few emperors who had a significant impact on the development of Christianity. Voy a darles un recuento de unos cuantos emperadores que tuvieron un impacto grande en el imperio y en la vida de los cristianos. The first is Augustus Caesar. El primero es César Augusto. And Augustus reigned from 27 BC to AD 14. Y César Augusto reinó desde el 27
antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Augustus was the first Roman emperor, César Augusto fue el primer emperador romano and it was he who ordered the census that brought Joseph and Mary and Jesus to Bethlehem. y él fue el que ordenó el censo que trajo a José y a María de regreso a la ciudad de Belén. And it was Augustus that was the first emperor that used all of the various titles Y fue César Augusto el primero que usó todos estos varios títulos that became associated with the Roman emperor. que llegaron a estar asociados con el emperador romano. Now, Octavian was his given name. Bueno, Octavio era su nombre de pila, It was his only personal name. era su propio nombre personal. One thing I'll mention here, which I don't know whether you'd be surprised by it or not, but people did not have last names until somewhere around the 14th century. Bueno, algo que quería decirles, y a lo mejor se pueden estar sorprendidos con esto, es que las personas no tuvieron apellidos sino hasta el siglo XIV. Individuals had a given name, A los hombres se les daba un nombre de pila and then they were identified by some characteristic of their life. y luego se les identificaba con alguna característica de su vida. I mentioned earlier today a man named Pliny the Younger. Hace poco, o en la clase de esta tarde, mencioné a Plinio el joven. Now, Pliny was his given name, Ahora, Plinio era el nombre de pila, but I can only speculate why he was called younger. bueno, yo no solamente puedo especular de por qué se le llamó el menor, el menor, sí, Plinio el menor. It could be that in the community where he lived, there was an older man who was Pliny, Bueno, puede ser que en su comunidad había un hombre que era mayor que él y que se llamaba Plinio también. and there was this younger guy called Pliny, Entonces estaba este Plinio que era menor and he was called Pliny the Younger, and the other guy's called Pliny the Older. y había un Plinio que se llamaba Plinio el menor y había otro Plinio que se llamaba Plinio el mayor. And that's how people are identified all through history. Y así era como las personas eran identificadas a través de la historia. Now, the Roman empires, though, they had a long list of names. Ahora, los emperadores romanos tenían unas listas largas de nombres. Now, Augustus is a title Ahora, Augusto es el título that reflects the exalted nature of the office of emperor. It doesn't exalt the person, but the office. pero que exalta la naturaleza de su oficio. O sea, no exalta su nombre, sino que exalta su oficio. Augusto exalta su oficio. The emperor was recognized as being deity. Al emperador se le reconocía como ser una deidad. He was not considered divine, but he was considered to have deity. No se consideraba divino, pero se consideraba que tenía deidad. It was deity in the sense that the Roman Empire fulfilled the role of the great high priest of the empire. Y se hablaba de una deidad en el sentido de que el emperador romano llenaba el papel o cumplía el papel de ser el sumo sacerdote del imperio. So the office was seen as august, Así que el oficio era visto como augusto, honored or adored or whatever. honrado o adorado, cualquier cosa. And so Augustus is an important title for the emperor to have. Así que Augusto es un título importante que tenía el emperador. Now, another name for emperor. Emperor is the English translation Bueno, tenemos otro nombre para emperador. Emperador es la traducción que tenemos en español y en inglés. of the word imperator. Nosotros en español lo traducimos emperador, de ahí viene la palabra. So we refer to the imperator as the emperor. Así que nos referimos al emperador como emperador, diríamos en español. And
imperator is a Latin term that refers to someone in a position such as a military chief of staff. Bueno, y la palabra emperador se refiere a alguien que tiene esta cabeza, esta cabeza importante del ejército. Parece como la cabeza más importante del ejército. Ese es el emperador. The title reflects power Y ese título refleja su poder and authority y su autoridad and military might. y poder militar. It's in this role where the emperor takes the place of a god. Es en este rol donde el emperador toma el lugar de un dios In his relationship with the people. en su relación con el pueblo. If you recall, one of the contributions that I discussed about the Roman culture to the preparation for Si Christianity ustedes recuerdan algunas de las contribuciones de la cultura romana en la preparación para el advenimiento del cristianismo, is that it provided a world that was unified. es que el emperador proveyó un mundo que estaba unificado. One of the ways that the imperial government promoted this unity Y una de las formas en que el gobierno imperial promovía esta unidad was through the use of these titles such as imperator. eran a través de los usos de estos títulos, como por ejemplo emperador. The title Caesar El título César was originally a family name, fue originalmente un nombre de familia, but it became in the Roman Empire a symbol or a synonym for ruler. pero llegó a ser en el Imperio Romano un símbolo o un sinónimo para gobernante. So Caesar in the Roman Empire is Así- kind of comparable to Tsar in Russia. Así que César en el Imperio Romano se puede comparar como a un zar en Rusia. Basically, the word infers someone who is the first among equals. Básicamente esta palabra da a entender a alguien que es the first among equals, como el primero entre iguales. Another title that the emperor took is Pontifex Maximus. Otro título que el emperador tenía era el máximo pontífice. And all of the successor emperors after the Caesars Y todos los emperadores que sucedieron a César, chose this title for themselves. ellos escogieron ese título para ellos mismos, o máximo pontífice, o Sí. sumo pontífice. The title Pontifex Maximus refers to the position as high priest of paganism. Este título sumo pontífice se refiere a la función de sumo sacerdote del paganismo. For instance, when we get to the end of the ancient period and we take a look at the Emperor Constantine, Por ejemplo, cuando llegamos al final del periodo antiguo y llegamos al emperador Constantino, to the very end of his life, he maintained the title of Pontifex Maximus, hasta el mismo final de su vida, él mantuvo el título de sumo pontífice. and he performed all of the functions of the high priest of paganism. Y él llevó a cabo todas las funciones como el sumo sacerdote del paganismo. This title also becomes important when we look at how the Roman papacy began to develop towards the end of the ancient period. Bueno, este título llegó a ser asociado y llegó a ser importante de cómo se asoció con el papado de la Iglesia Católica Romana. Because basically, starting at the end of the 5th century and onward, Porque básicamente comenzando con el fin del primer siglo y los años venideros, as the Roman Empire was disintegrating, mientras el Imperio Romano se estaba desintegrando, the Roman papacy tried to substitute itself for the imperial government. el papado romano trató de apartarse del gobierno imperial romano. And this is how we end up Y así fue como termina, just a few centuries later unos cuantos siglos después, with the Holy Roman Empire. con el Santo Imperio Romano. Like the emperors before them,
como los emperadores antes de ellos, the popes claim to be the spokesmen or the mediators between God and man. los papas reclamaron ser los mediadores entre Dios y los hombres. And as the power and authority of the papacy kept increasing and expanding, Y mientras el poder y la autoridad of the papacy, of the papacy. Papacy. Y mientras la autoridad del papado empezó de manera incrementada a expandirse, the popes kept asserting greater and greater claims of sovereignty. los papas comenzaron a pedir más y más o a reclamar para sí mismos el título de soberano, de soberanía. But those claims included both civil and religious authority. Pero esos reclamos de ellos incluían ambos, autoridad civil y autoridad religiosa. O sea que querían soberanía civil y religiosa. The next emperor of importance to the church was the Emperor Claudius, El siguiente emperador importante para la iglesia es el emperador Claudio. and he ruled between 41 and 54 AD. Y él reinó entre el 41 y el 52 después de Cristo. And by all accounts, Claudius was a good ruler. Y por todos los relatos que hay, Claudio fue un buen gobernante. But in terms of Christianity, Pero en términos de cristianismo, what's important about Claudius lo que es importante acerca de Claudio is he issued 2 edicts es que él expidió 2 edictos in which he expelled the Jews from Rome en el cual él expulsó a los judíos de Roma. in AD 52 and then again in AD 54. En el año 52 después de Cristo y nuevamente lo hizo en el 54. I'm sorry, let me correct Va a that. corregir esto que acabo de decir. In AD 52, he issued an edict in which he expelled the Jews from Rome. En el año 52 después de Cristo, él expidió un edicto donde expulsó a los judíos de Roma. In AD 54, Claudius issued an edict Y en el 54 después de Cristo, él expidió un edicto which exempted the Jews from the universal requirement que eximió a los judíos del requerimiento universal that all Roman citizens were to pay obeisance to the image of the Roman emperor. que todos los ciudadanos romanos deberían de dar obediencia o reverencia al emperador romano. All citizens were supposed to worship and submit to the emperor. Todos los ciudadanos debían o se suponía que debían de adorar y someterse al emperador romano. This exemption that Claudius granted the Jews in Rome Esta exención que Claudio les dio a los judíos en Roma made them what is referred to as religio licita. hizo a los judíos, o les concedió a los judíos esto, religión lícita, obviamente en el latín es religio lícita, pero les concedió a los judíos o les dio el estatus de religión lícita. And when somebody was referred to as a religio licita, Y cuando a alguien se le refería como un religio lecita, it meant that they were declared to be a legal religion. se quería decir que ellos habían sido declarados como una religión legal And the practice of their faith was protected by the government. y que la práctica de su fe entonces era protegida por el gobierno. Now, the point with Christianity to remember Bueno, ahora el punto para el cristianismo para recordar is that as long as Christianity was viewed by the Romans as a sect of Judaism, es que mientras que el cristianismo era visto por los romanos como una secta que había salido del judaísmo, Christians enjoyed that same exemption. los cristianos también disfrutaron esa misma exención.
But as Ruben told us earlier today, Pero como nos lo dijo Rubén hace poco en la tarde, at the point where the Roman government realized that Christianity was really a separate and independent religion, en el punto en el cual el gobierno romano fue consciente de que el cristianismo y el judaísmo eran religiones separadas, all the protection of the state ended. toda la protección del Estado terminó. Take a look quickly at the city of Rome. Vamos ahora a mirar a la ciudad de Roma. Rome at this time in the empire Roma, en este tiempo en el imperio, is, I assume maybe from our perspective, the kind of city that we would compare it to would be like Paris. bueno, es el tipo de ciudad y nosotros podríamos compararla con ese tipo de ciudad que se parece a París en el tiempo de hoy. Rome was very cosmopolitan, Roma era muy cosmopolita, very worldly. era muy mundana. It consisted of all kinds of nationalities and languages and people. Y consistía en todo tipo de nacionalidades, de idiomas, de pueblos. As Rome conquered all of these nations all around the Mediterranean, Mientras Roma había conquistado todas estas naciones alrededor de todo el Mediterráneo, increasingly all these people would find their way to the city of Rome. de manera incrementada, todas estas personas de estos pueblos encontraban el camino a la ciudad de Roma. Now this was not viewed as particularly positive by the ruling class of Rome. Bueno, esto particularmente no fue considerado positivo de parte de la clase gobernante de Roma. And the Roman historian Tacitus described this influx of all these people into Rome Y el historiador Tácito describe todo esto, todo este influjo, esta invasión de estas personas hacia Roma. He said, all things vile and shameful Y él dice así, were so, sure to... Oh, I have it here. Yo creo que ahí lo tienes, ¿no? Lo tienes ahí, para que lo leas para todos. sorry. I'm going to look for it. I think I'll have it here. I don't know exactly where. Okay. Tacitus. Well, Tácito. Okay, no, this is not. Okay, can you say that? I will. Okay. Tacitus said that all things vile and shameful Tácito dijo que todas las cosas viles y que producen vergüenza, were sure to flow from all quarters of the Roman Empire de seguro fluían de todas partes del Imperio Romano into the city of Rome a la ciudad de Roma, as if it was a common sewer. como si fuera el sistema de cloacas que llevan todo lo sucio a un lugar. The ruling class considered all these people to be just vile, corrupt, dirty, La clase class people. La clase gobernante romana consideraba a todos estos pueblos como viles, corruptos y como cualquier tipo de persona ruin y despreciable. The problem is they couldn't have it any other way because most of these people were coming to Rome as slaves. La cuestión es que no podían mirarlos de otra manera mejor porque la mayoría de las personas que llegaban a Roma eran esclavos. And these slaves were used by the Roman government and by the individual ruling class in their houses and so forth. Y estas personas que vinieron allí como esclavos eran usados por el gobierno romano y también por la clase gobernante que vivía en Roma. Los usaban en sus casas para hacer cosas en ellas. In the period of time that we're looking at right now, the population of Rome is estimated by different sources to be somewhere between 1 and 4 million people. Bueno, se estima que la población de la gente que vivía en Roma era más o menos entre 4 y 5 millones de personas.